ya había quedado en borradores, yo la tenía programada, pero no se activó, ya, pero durante el fin de semana la activé y ahora está lista, ya, yo la revisé y hay 6 personas que ya contestaron, pero me faltan muchos, ya, que la puedan contestar. Es una pregunta alternativa, o sea, una prueba alternativa, ¿cierto? Así que no es difícil de desarrollarla y se avanza rápido con la evaluación, ¿ya? Eh, bueno, hoy día comentarles qué es lo que vamos a hacer como a priori, ¿ya? Vamos a primero repasar un poquito acerca de lo que nosotros hemos estado conversando acerca de la fecundación, ¿verdad? De el periodo menstrual y de los métodos anticonceptivos, que es en general, ¿verdad? De qué se trataba la evaluación también, ya que en la unidad se llama la formación del individuo, ya del individuo humano, en relación al desarrollo biológico, ¿ya? Y, eh, y también vamos a escuchar a Cristóbal porque él hizo una investigación, ¿verdad?, en relación a una de las preguntas que surgieron en una clase, que cómo afectaban las pantallas, ¿verdad?, al desarrollo del cerebro de un infante. Ya él preguntó si afectaba en el desarrollo embrionario en sí, pero hizo una investigación un poquito más extensa de la infancia, ¿ya? Así que lo vamos a escuchar para ver cómo afectan, ¿verdad?, las pantallas a nuestro cerebro. Y, eh, y también voy a mostrar, ¿verdad?, la evaluación formativa para que cualquier duda o consulta que ustedes tengan que se relacione con esto, ustedes la planteen ahora en clases, ¿ya? Así que va ingresando, ¿cierto?, que está entrando a la clase. Recuerde que tiene que encender su cámara para que Mr. Jorge le tome la asistencia, ya con la cámara encendida. Tirirín, ya porque vi que algunos ingresaron, que están ingresando de a poco. Ya, voy a apagar esto en mi cámara y vamos a comenzar de lleno con el trabajo que hemos hecho durante estos días, con el repaso, y para que hablamos un poquito acerca de la evaluación formativa después. ¿Ya? Ya, Mr. Jorge, comencemos. ¿Me ayuda con las normas de convivencia iniciales, por favor? Ya, Miss. Bueno, ojalá les haya gustado la salita de espera, chiquillos. Ya, está muy bonita. Las reglas, ¿cierto?, que tenemos en cada clase. Recordar siempre encender el audio, ¿cierto?, y silenciar su micrófono. Ya, colocarse el nombre real, chicos. Nombre, apellido y curso, ya, para tomar la asistencia. En medio de la reunión pueden pedir la palabra, ¿cierto?, levantando la manito o solicitándola por el chat. Si están por el teléfono, colocarlo de forma horizontal. Apagar su cámara, ¿cierto?, cuando el profesor lo solicite, ¿cierto? Recuerden que ahora al inicio de todas las clases tienen que ingresar con su cámara encendida, le toman la asistencia y la pueden, ¿cierto?, apagar. El chat solamente se debe hacer para hacer consultas, dudas o alguna sugerencia, chicos. Y esto siempre es importante, sobre todo los días lunes, chiquillos, ¿ya? Revisar Classroom, siempre primordial, revisar y organizar sus actividades para la semana, ¿ya? O evaluaciones formativas, ¿cierto? Y al finalizar sus actividades deben subir su evidencia, ¿cierto?, a la plataforma o enviársela a su profesor para que lo pueda retroalimentar. Y siempre, siempre, chiquillos, mantenerse comunicado con sus profesores, ¿ya? Que eso es lo principal. Y nuestras redes sociales, que siempre hay información interesante ahí, chicos, para que la puedan ver diariamente, ya que siempre hay novedades entretenidas ahí.
Exacto, ¿cierto? Como decía Mr. Jorge, el tema de revisar Classroom, sobre todo los días lunes, les facilita a ustedes la organización semanal, ¿ya? Y también el uso de las páginas, ¿verdad? De las redes sociales de nuestro colegio que nos permiten comunicarnos de mejor forma, ¿ya? Y llega la información mucho más rápido, ¿ya? Eh, y también ustedes tienen los correos de cada uno de los profesores, ¿cierto? Y entre profesores también nosotros podemos conversar. Si es que, no sé, pues tienen alguna pregunta, se la pueden plantear a Mr. Diego y él también la puede hacer, la puede canalizar a los profesores de asignatura si ustedes tienen algún interrogante. ¿Ya? Y además, ¿cierto? Ustedes también pueden seguirme por Instagram, ¿verdad? Porque varios me siguen y ahí nos podemos comunicar mucho más rápido. Ya, vamos a iniciar entonces. ¿Por qué prendí la cámara de nuevo? Tenía ahí el clip. Ya, vamos a iniciar entonces con el repaso. Nosotros hablamos inicialmente ya acerca de la fecundación, así que voy a volver a mostrar el PowerPoint que nosotros revisamos hace un par de clases. Acá está. Ya. ¿Se ve o no? Parece que no. Ahí sí, mi se ve. Ya, entonces hablamos acerca de la fecundación y de la concepción del ser humano, teniendo presente que ustedes ya deberían saber, ¿verdad?, cuál es la estructura de los aparatos reproductores, tanto femenino como masculino. Y hablamos que la concepción del ser humano y la fecundación, ¿verdad?, tenía como objetivo que preservar la especie, ¿verdad?, preservar la especie humana. ¿Ya? Es el principal objetivo, ¿ya? Biológico. No estoy hablando de un objetivo social, ¿verdad? Cada uno, nosotros hablamos acerca de las áreas de crecimiento que tenemos nosotros, ¿verdad? Y el área biológica es una de ellas. También está la social, ¿verdad? La espiritual. Entonces, desde el área biológica, ¿cierto? Nuestro cuerpo está facultado para la reproducción y para que perdure la especie humana. ¿Ya? Van, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué fome? Ya. Entonces, para que exista la reproducción, ¿verdad? Tienen que haber ambos gametos, ¿cierto? Que es el ovocito u óvulo, y también el espermatozoide, ¿ya? Tiene que haber un encuentro de estos gametos, ¿verdad? Y formar este cigoto, y el cual va a generar una segmentación, ¿verdad? Una segmentación celular en donde se van a ir desarrollando todas las células que van a formar finalmente a un embrión y se va a implantar en el útero femenino. ¿Ya? Y luego, ¿verdad? Ese embrión va a empezar a crecer y va a haber una diferenciación de células, ¿verdad? Hasta que se desarrolla un ser humano y es finalmente el parto. ¿Ya? ¿Dónde se producen entonces estos gametos? En dos estructuras, ¿verdad? En el testículo, en el caso de los hombres, ¿verdad? Que aquí se producen los espermatozoides, y en el ovario, ¿verdad? En las mujeres, ¿ya? Que estos son los folículos. Recuerden que yo hablé acerca de los folículos, que eran las células que finalmente maduraban, ¿ya? Entonces, estos folículos van madurando y finalmente se convierten en un ovocito que transita a través del oviducto, ¿ya? Y hablamos de que esta fecundación entonces, ¿verdad? Se desarrolla en el oviducto, ¿verdad? Luego de la ovulación, ¿ya? Cuando se encuentra un espermatozoide con un ovocito, ¿ya? Y aquí comienza entonces a fecundarse. Cuando logra entonces un espermatozoide traspasar las paredes del ovocito, es que inicia entonces la vida humana, ¿ya? Cuando entonces está esa fusión de los gametos, que es el espermatozoide con el ovocito, ¿verdad? Inicia la producción o la reproducción de una sola célula, y esa célula inicial se llama cigoto, ¿ya? Y comienza entonces esta segmentación celular en el interior de la célula, mezclando ambos núcleos, ¿verdad?
se mezcla entonces el genético paterno y materno, ¿ya? Y empieza entonces esta segmentación celular que se transformará a lo largo de los días en una mórula, ya que es la última imagen que ustedes tienen acá, ya la letra D. Ya aquí está el cigoto, ¿cierto? Y comienza la segmentación, ustedes pueden ver ahí en B, en C, y en D ya está la mórula, que son muchas células humanas, ¿ya? Que van a formar el embrión posteriormente. ¿Ya? Entonces, cuando ya está este ovocito fecundado, ¿cierto? Comienza el tránsito a través del oviducto y la implantación se genera en el útero, ¿verdad? En el endometrio, ¿ya? Aquí entonces se pega esta mórula y comienza entonces esa conexión entre el útero materno y esta mórula que va a dar paso a la vida humana. Esto lo vamos a hablar después porque hay que volver a explicarlo acerca del periodo menstrual. ¿Ya? Pero muy poco, que hay algo aquí que me molesta. Ya. Ya. Entonces, ¿cierto? El embrión comienza a crecer en el útero materno, ¿verdad? Está recubierto por por la placenta, ¿cierto? Está protegido, ¿verdad? Y está conectado entonces a la madre a través del cordón umbilical, ¿cierto? Y ahí pasa sangre que le lleva nutrientes y oxígeno para que vaya creciendo. Aquí podemos ver, ¿verdad? Según las semanas de gestación, cómo sería el cuerpo de un embrión. Ya a las 6 semanas se puede ver la médula espinal, ¿verdad? Parte del cerebro y parte del corazón ya formado. Y así va creciendo hasta llegar a las 40 semanas, ¿ya? De gestación. Hay bebés que nacen antes de las 40 semanas, ¿verdad? Los bebés pueden nacer a partir de las 37 semanas, ¿ya? Porque ahí sus pulmones están maduros. Y ¿por dónde es el parto? A través del canal vaginal, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, ¿cierto? La gestación del bebé debe ser con la cabeza hacia abajo, ¿verdad? Porque debe ser la primera estructura del cuerpo que debe salir, ¿ya? Y ahí se saca todo el resto del cuerpo. Ahí se puede ver. Y lo último que sale entonces es esto, que es la placenta, ¿cierto? Y el útero ahí empieza nuevamente a contraerse. Ahí tenemos un parto. La placenta, ¿verdad? Se expulsa en el alumbramiento, como sale ahí, ¿ya? Y muy, muy importante es el apego del bebé con la mamá en la lactancia, ¿ya? La primera lactancia que tiene es lo más importante. Espérame un poco que me llegó algo acá. Ya, no, nada. Ya. Nosotros ya, supongo que eso está claro, ¿verdad? Porque ya lo hemos repasado varias veces, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a lo que es en el libro, ya vamos a revisar aquí en el libro lo que hablamos acerca de cuál es el vínculo entre el periodo menstrual y el nivel de fertilidad y el desarrollo del embrión inicialmente. A ver, ¿este es el libro? Sí. Miss, ¿Sí? acá preguntó Cristóbal, ¿qué pasa si por X motivo el embrión se queda atrapado en las trompas de falopio? Ah, eso se llama embarazo tubario. Y a las mamás les tienen que, bueno, les cortan los oviductos cuando ocurre eso. No es viable ese embarazo, porque el embarazo debe ser, ¿cierto?, en el útero. Ocurre eso. Vamos entonces, voy a ir a la página, tiquitiquitín.
a la página 162 de su libro. Ahí voy a compartir con ustedes. ¿Se ve? Sí. Sí, Miss. Ya. Nosotros hablamos, ¿verdad?, que este vínculo de la fertilidad humana, de la fertilidad femenina, ¿verdad?, está relacionada con el ciclo menstrual. Ocurre, ¿verdad?, que hay distintas fases en el ciclo menstrual, ¿verdad? Y está la primera fase que ustedes pueden ver ahí, que voy a poner más grande aquí en la imagen. Que es primero la fase menstrual, ¿verdad? Teniendo presente que dura aproximadamente 28 días. No todas las mujeres tienen un ciclo regular de 28 días, pero en promedio, ¿verdad?, la mayoría de las mujeres tiene esta cantidad de días, es el ciclo que se va desarrollando. Hay tres fases, entonces, como decíamos, que está la fase menstrual, que es donde está el proceso de la menstruación, la proliferativa, ¿verdad? Y la secretora, ¿ya? La proliferativa es cuando va madurando, ¿cierto?, el folículo que nosotros hablamos las otras clases, ¿ya? Y la secretora es cuando ya se desarrolló la ovulación, ¿ya? Entonces tenemos, vamos a ver acá abajo, ¿verdad?, la primera fase, que es la fase de la menstruación, ¿verdad?, o la fase menstrual, que dura entre 3 a 7 días, ¿ya? Eso depende de cada cuerpo femenino, ¿ya? Y, ¿verdad?, ocurre entonces el sangrado, es cuando entonces la parte más interna del útero, que se llama endometrio, ¿verdad?, se desprende, se va como rasgando desde el mismo útero y se va expulsando desde el cuerpo, hasta que queda muy delgado, ¿verdad? Y comienza entonces nuevamente el proceso de la fase proliferativa, en donde se regenera entonces esta capa del endometrio, ¿verdad?, bajo la estimulación de las hormonas sexuales, que era la progesterona y el estrógeno, ¿cierto? Cuando está el día 14 de este proceso de este ciclo menstrual, ¿cierto?, ocurre la ovulación. Y es ahí en donde se desprende desde el ovario el ovocito o el óvulo, ¿verdad?, y empieza a transitar hasta llegar al útero, ¿ya? Entonces, en el día 28, ya, de una mujer del ovocito que no ha sido fertilizado en una mujer, también el ovocito se expulsa del cuerpo, ese ovocito no utilizado, junto con la menstruación. ¿Ya? Tenemos entonces el día 14, ustedes creo que lo tienen junto a esta imagen. ¿Ya? Ahí ocurre la ovulación, entonces, que es donde se libera entonces el óvulo, el ovocito, hacia el oviducto para una posible fecundación. Entonces, como les dije yo, si no se fecunda, también se expulsa ya en el día 28, cuando termina entonces este ciclo menstrual, y el día 1 iniciaría entonces nuevamente la fase de menstruación. El endometrio, entonces, como ustedes pueden ver, se va nutriendo, van aumentando los capilares, ¿cierto? Y cuando ya llega el día 28, tiene muchos capilares acumulados el endometrio, y estos empiezan como a perder fuerza y empiezan a descender, ¿ya? Así que es el endometrio el que genera ese dolor y malestar. Ya todo entonces también bajo las hormonas que nosotros dijimos que eran las hormonas sexuales, ¿ya? Entonces, en esta fase secretora, ¿verdad?, se secretan sustancias que promueven y mantienen el engrosamiento del endometrio. Si el ovocito no es fecundado, se inicia nuevamente el ciclo con la llegada de la menstruación, ¿ya? Entonces, ¿verdad?, entre el día 14 y el día 2 días antes, como en el día 12 y en el día 16, hasta por ahí, son los días de mayor fertilidad de la mujer. ¿Por qué? Porque recuerden que el espermatozoide puede habitar o puede vivir en el cuerpo femenino,
ya durante 72 horas. Entonces, si se topa, ¿verdad?, con el ovocito en el oviducto luego de la ovulación, ¿verdad?, va a ser fecundado. Entonces, esos son los días como más fértiles de las mujeres, en un ciclo de 28 días. Si no tiene un ciclo de 28 días es diferente. Puede ser en más días o en menos. Entonces, nuevamente, aquí nosotros vamos viendo, comienza entonces el desprendimiento, el periodo menstrual, ¿verdad? El útero entonces se va adelgazando, ¿cierto? Van cayendo estas paredes del endometrio. Nuevamente el endometrio hasta que llega a un punto en el día 28, ¿cierto? Que ya no puede engrosar más y comienza nuevamente este ciclo menstrual, ¿ya? Entonces, como decíamos, de nada, el periodo antes, ¿ya? Pero, ¿verdad?, puede más bien quedar como 3 días antes y 3 días después. Posterior a la ovulación también en un alto nivel de fertilidad, ¿ya? Los otros días, del día 18 hasta el día 28, por ejemplo, que hay aquí, no significa que la mujer no va a tener, no va a ser fértil, sino que disminuye, ¿verdad? Porque el ovocito ya ha transitado por el oviducto, ¿ya? Y disminuye, pero no es... Perdón, que me ocurrió algo acá. Pero no es excluyente, ¿verdad?, que se pudiese embarazar, ¿ya? ¿Queda claro hasta el momento con eso? Mr. Jorge, ¿le dicen algo, no? Sí, Miss, aquí Felipe me dice que sí, les pregunté por el chat si comprendieron, si tienen alguna duda, chicos, mencionarla. Escriban por el chat, sí, mister, o miss, todo bien, todo claro, comprendimos, o tengo una Ya. duda, lo que sea, chiquillos, pero tienen que comunicarse po, para que Sí, nosotros, porque, ¿cierto?, podamos avanzar. claro, porque así a mí me queda más claro cuál es la interrogante que van teniendo y la podemos ir aclarando. ¿Ya? También nosotros la semana pasada hablamos acerca de la maternidad y la paternidad responsable, ¿cierto? Que es importante que ustedes como adolescentes, ¿verdad?, conozcan, ¿verdad?, los métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos, ¿verdad? Pero sobre todo por un tema más que de que si van a generar o van a tener una familia, ¿verdad?, es para protección de su cuerpo y, ¿verdad?, sobre todo de enfermedades de transmisión sexual, de infecciones, perdón, de transmisión sexual. ¿Ya? Entonces, vamos a repasarlas, ¿verdad? Había métodos que eran naturales, ¿ya? Y otros que son químicos, ¿ya? Importante también que algo que hablamos la semana anterior, que era ejercer la paternidad, voy a leer esta parte. Ya trae consigo responsabilidad y cambio de estilo de vida, pues se debe ser capaz de entregar a los hijos los cuidados y las herramientas necesarias para que crezcan y se desenvuelvan en sociedad. ¿Ya? No porque ustedes también, así como un discurso paralelo, ¿verdad?, al que está en el libro, está bien, nosotros debemos ser súper responsables con nuestro cuerpo, con nuestra salud, principalmente, ¿verdad? Pero si en algún caso alguno de ustedes llega a ser papá o mamá adolescente, ese hijo no es que va a estar desprovisto de todo, sino que y que no va a tener como un buen futuro. Muy por el contrario, ¿cierto? Ustedes tendrán que serse más responsables, cambiará su estilo de vida, pero eso pasa tanto en los adolescentes como en los adultos, no es distinto, ¿ya? Y claro, quienes de verdad deben hacerse mayormente responsables de esos
hijos, como hablamos la semana pasada, son sus padres, o sea, los padres de ustedes, ¿ya? Porque ustedes siguen siendo adolescentes y tienen aún los derechos del niño que sus padres deben hacerlos respetar, ¿ya? Y ustedes deben hacer respetar entonces los derechos de sus hijos, ¿ya? Si fuesen madres o padres adolescentes, ¿ya? También, ¿verdad? Hablamos acerca de los métodos los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Que habían de dos tipos, que eran unos naturales y otros que son artificiales, ¿ya? Que están basados, ¿verdad? En el uso de dispositivos, de fármacos o de barreras, ¿ya? Y los naturales, ¿verdad? Están basados en el ciclo menstrual. Ya habían ciclos, los naturales, ¿verdad? Están basados en el ciclo menstrual, aquí está simbolizado con un reloj, ¿verdad? Y principalmente hablan acerca de estos 2 días previos y 2 días posteriores, ¿verdad? En el ciclo menstrual de una mujer, que son los días de mayor fertilidad, ¿ya? Y hablaba, ¿verdad?, de que hay una temperatura basal, está el método de temperatura basal, del ritmo, ¿verdad? Y también el de Billing, que se fija en la viscosidad del moco cervical. ¿Ya? Entre más líquido y elástica y transparente indica que la mujer está en sus días fértiles. ¿Ya? El del ritmo se tiene que ver durante 12 meses, ¿verdad? Y que el periodo sea regular. En sí, este relojito que está acá, está explicado ahí gráficamente. Y en la temperatura basal, las mujeres deben tomar su temperatura, ¿ya? Y cuando se eleva 0,5 grados la temperatura basal, significa que está en su periodo fértil, ya en su periodo más fértil. Este método de planificación familiar, ¿cierto?, es una opción, ya no es una regla, ya hay familias que sí toman este método natural, ya, pero la mayoría de las personas tomamos un método artificial, ¿ya? Y están los métodos artificiales reversibles, es decir, que uno los puede usar o no usar, ¿cierto? Y funciona el método mientras se esté utilizando. Uno de esos son los preservativos masculinos y femeninos, ¿verdad? Que funcionan como barrera. Además, ¿verdad? De prevenir un embarazo, ¿verdad? O una fertilización. Previene, ¿verdad?, de enfermedades de infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Están los espermicidas que son venenos, ¿verdad?, para los espermatozoides, ¿verdad? Se aplican junto con los preservativos masculinos. Va, en la otra hoja. Y está el diafragma, que también es un método anticonceptivo de barrera, en donde se dispone el cuello uterino, ¿verdad?, e impide el paso de los espermatozoides. Otro dispositivo es el DIU, ¿ya? Y que este artefacto plástico, ¿verdad?, tiene componentes metálicos que se introducen en el útero y impiden el avance de los espermatozoides por la acidez del ácido, ya que es ese cobre, ese embarrilado de cobre que tiene. Y están los métodos anticonceptivos, ¿cierto?, que son los métodos anticonceptivos orales, que son hormonas que inhiben la ovulación, ya elevan, ¿verdad?, diferentes hormonas en el cuerpo femenino y inhiben la ovulación del óvulo, ¿ya? Es ese como ciclo que yo les hablaba de maduración del ovocito, lo inhibe, ¿ya? No existe la ovulación que se vaya desprendiendo y que el ovocito transite a través del oviducto. Hablamos que los preservativos y los anticonceptivos orales son entonces los métodos más utilizados, ¿ya? Y también el dispositivo intrauterino. Lo único sí que el dispositivo intrauterino se utiliza cuando una mujer ya ha tenido un parto, ¿ya? O sea, ya es madre, ya no antes. Por lo tanto, no es utilizado en la adolescencia,
¿ya? Sino que mayormente sirve como planificación familiar para personas que ya tienen familia, ¿ya? Vamos acá. Y están, ¿verdad?, los métodos anticonceptivos que son parcialmente reversibles. Ya, él está la vasectomía, en donde, ¿verdad?, yo les explicaba que se corta el conducto deferente, por lo tanto, los espermatozoides que se producen en el testículo, ¿verdad?, no llegan hacia el conducto deferente, por lo tanto, la eyaculación es solo de líquido seminal, ¿ya?, que se produce en la vesícula seminal y en la próstata. Entonces aquí dice, se cauterizan los conductos, de esta manera el semen ya no contiene espermatozoides, ¿ya? Por lo tanto, no va a haber fecundación. Y está la ligadura de los oviductos, que también funciona como una especie de barrera, ¿cierto? Si ustedes pueden ver ahí, este elástico, ¿verdad?, hace como esta especie de moño al oviducto. Y si la mujer quisiese, ¿verdad?, quedar embarazada luego de hacerse esta operación, luego de hacerse esta intervención, se corta este elástico y los oviductos nuevamente, ¿verdad?, puede transitar el espermatozoide y se puede desarrollar entonces la fecundación. Ocurre que hay mujeres que también se les desligan, ya que se cortan estando ya operadas, ¿cierto? Ya habiendo tenido esa intervención y quedan embarazadas. Tirirín. Ah, ya. Y aquí terminamos, ¿cierto? Nosotros hablamos hasta aquí el otro día y hablamos acerca de la paternidad responsable. Yo les conté, ¿verdad?, la historia de mi hermano, que era importante, ¿verdad?, que también tener el apoyo de los papás, de los padres de ustedes, ya, ¿cierto? Que realmente, como salen en muchos, igual videos de TikTok yo he visto en Instagram, aquí está mi error, ¿cierto? Muchos al final siempre, cuando ya en su vida adulta, tienen su error y lo aman, ¿ya? Entonces, no es tampoco lapidario un embarazo adolescente o una paternidad adolescente, sino que la idea es que ustedes, ¿verdad?, se cuiden su cuerpo principalmente, ¿ya? Y que tengan proyecciones personales, ¿ya?, que involucren, ¿verdad?, este cuidado del cuerpo, de su propio cuerpo, ¿ya? Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque voy a pasar a la evaluación formativa. No, no, Miss, no tengo nada por acá. Acá me llegó una de Miss. Me preguntan, a ver, aquí la tengo, aquí dice, ¿para qué se hace la próstata? ¿El examen de próstata o qué hace la próstata? No me pregunta por qué hace la próstata. Yo creo que se refiere al ¿Qué hace? examen. Ya, el examen de próstata es un examen que se hace en los hombres mayores de 40 años, en donde tienen que ver si tienen alguna falla en la producción seminal, de líquido seminal. Le hacen un examen de sangre, pero no recuerdo bien qué es lo que miden. Tendría que googlearlo. Si me esperan 2 minutos, lo hago. Miss, y aquí tengo una pregunta. Nos mencionan, ¿qué opina del aborto en adolescentes? Yo sabía que me iban a preguntar eso. ¿Por qué me preguntan algo tan difícil de decir? A ver, yo creo que la libertad esta es una opinión personal, ya no es en ningún caso la visión del colegio, ya lo digo de antemano porque esto está siendo grabado, ya es solamente lo que yo creo. Yo creo, ¿cierto?, que el aborto adolescente tiene distintos matices, ya, por ejemplo, si el embarazo no es viable y pone en riesgo a la mujer, no se puede dudar de hacer un aborto, ¿ya? Sobre todo si
¿verdad? Ya es madre de otro hijo. Otra cosa, por ejemplo, si es por algún abuso sexual, por algún tipo de violación, también. Ya yo le voy a contar la experiencia de un alumno hijo de una violación, ¿ya? Y esa mamá como que aborrecía a su hijo, entonces no puede haber un hijo que sea aborrecido por su madre. Ya es una situación muy triste, una situación de hecho que me afecta. Entonces, que ver a una mujer que no quiere a un niño es muy terrible. Y que su hijo sienta también eso es demasiado chocante, demasiado como fuerte verlo. Y también, por ejemplo, si la vida del niño no va a llegar a un fin, ¿ya? Si, por ejemplo, hay bebés que nacen acéfalos, ¿ya? Y a las mujeres los hacen sufrir todo el embarazo, ¿ya? Porque sus bebés no van a vivir más de 10 minutos, ¿ya? Entonces eso también creo que es una agresión a la mujer, ¿ya? Hacer que una vida tenga que vivir, que tenga que nacer un hijo, un niño, porque otras personas lo determinan de esa forma, ¿ya? Yo creo que frente a esas tres causales que están legalizadas, ¿cierto? El aborto puede, si la opción de la mujer lo necesita, ¿verdad? Si es la opción de la mujer, ¿verdad? Porque es su cuerpo, debe llevarse a cabo. Ahora, que el aborto sea tomado como un método de control de natalidad, no creo que sea lo mejor. Ya no estoy de acuerdo en eso, de que de que, no sé, yo no quiero ahora en este momento tener a mi hijo o no estoy en condiciones, ¿cierto? También se puede, ¿cierto? Pero creo que no debe serlo tomarlo a la ligera, tomarlo de esa forma tan a la ligera, ¿ya? Yo estuve en una intervención, les voy a contar, esto es totalmente personal. Tuve mi parto, ¿verdad? Yo les conté también que yo tuve una hemorragia y a mí me hicieron un legrado, que es lo mismo que hacen a las mujeres cuando abortan. Ya les sacan como toda la capa más interna del útero. Y es una sensación de dolor que me duró, yo creo, unos 3 meses. ¿Ya? Entonces, tomarlo así como un método de que ya yo quedo embarazada y aborto, no es la forma de pensarlo, ¿ya? Si yo quiero mi cuerpo, yo se los digo así a ustedes varones y a las chicas. Si yo quiero mi cuerpo, debo cuidarlo tanto, ¿verdad? Valorarlo de tal forma que debo cuidarlo si quiero y ser responsable conmigo misma, ¿ya? Toda intervención quirúrgica, ¿cierto? Tiene el riesgo, incluso chicos, sacarse una muela, tiene el riesgo de generar un coágulo, de generar alguna consecuencia grave hasta la muerte en el cuerpo humano. Entonces no es llegar y tomarlo así como es libre, ¿ya? O yo soy libre de elegir, ¿cierto? No lo tomen como, es como un mensaje hacia ustedes, no tomen como un método de control de natalidad el aborto, sino que hay otros métodos para prevenir el embarazo, ¿cierto? Si yo no lo quiero, ¿ya? Ustedes pueden ser madres jóvenes o madres muy adultas, o madres adultas joven como soy yo, pero, ¿verdad? Siempre cuidando su cuerpo, cuidando su intimidad, cuidando sus sentimientos también, ¿ya? Y por eso es importante que ustedes conozcan, ¿verdad?, estos métodos de control de natalidad para que cuiden su cuerpo, ¿ya? Para que cuiden su alma, para que cuiden sus sentimientos, para que cuiden sus emociones, ¿ya? Porque no creo que sea llegar y pensar, ya yo, chuta, que embarazada, voy a donde el doctor tanto y me hago un aborto 1, 2, 3, 4 veces. No, ¿ya? Hay causales que sí deben, ¿verdad? Yo estoy segura y siento que debe ser así, ¿cierto? Pero no tomarlo el aborto como un método de control de natalidad,
¿ya? Porque es una agresión, es una intervención quirúrgica que puede producir la muerte. También yo conozco casos de chicas que han muerto por aborto. Cuando yo estuve en el colegio, cuando estaba en la básica, había una niña que estaba en segundo medio y era una niña como muy alegre, era muy linda, era una niña muy hermosa, ya iba en segundo medio, y ella falleció por un aborto, ya por un aborto clandestino, en donde su mamá también, no creo que la haya autorizado, ¿cierto? Pero sí ella sabía de lo que iba a hacer su hija. Entonces, después, ¿cómo carga esa mamá con eso? ¿Ya? Entonces no es como llegar y hacer lo que quieran, ¿ya? Sino que hay que cuidarse, por eso hay que cuidarse mucho. No sé si, bueno, yo creo que ustedes también deben tener su opinión y tienen que formarse su propia opinión, ¿ya? Y en esto de la vida humana, acuérdense que siempre hay dos personas que están involucradas, ¿ya? Debe haber un hombre y debe haber una mujer, no puede ser todo solo, ¿ya? Y si, ¿verdad? En algún momento alguno queda solo, ¿cierto? Que quede paternando o maternando solo, siempre van a haber personas que van a estar con ustedes, ¿ya? Siempre. Y siempre tienen que contar con sus papás. También conversen este tema con sus papás, a ver qué piensan ellos. ¿Qué piensan? Si están de acuerdo conmigo o quizás tienen otra visión, ¿ya? No sé, mister, si alguien tiene Eh, alguna otra pregunta. ¿Están de acuerdo? ¿Están de desacuerdo conmigo? por ahora no, no hay ningún comentario más, pero este es un tema que nos influye igual como sociedad. Cada uno, obviamente cada persona es distinta, cada persona tiene una postura distinta, cada persona piensa de manera distinta, así que, pero lo importante es la responsabilidad y cuidarnos. Obviamente el autocuidado es lo primero, que tiene que partir por uno, ¿cierto? Yo esto lo digo como hombre, ¿cierto? Como padre también, que tengo a mis dos pequeños, ya, así que es muy importante, digo, cuidarse, ya, y nosotros como hombres también tenemos un rol fundamental que cumplir, ¿cierto? Obviamente vivimos en una sociedad machista, injusta, ¿cierto? Donde la mujer se lleva el mayor peso de todo, pero nosotros como hombres también tenemos que participar, ¿cierto? Y no quedarnos con los brazos cruzados y apoyar, ¿cierto? Y que esto sea lo más justo posible para todos, Claro, ¿cierto? Yo encuentro, en mi opinión, esto también, yo encuentro que la mujer, ¿cierto? Tiene que decidir. Yo encuentro que un hombre, ¿cierto? Puede aportar de alguna manera, de alguna otra manera puede aportar, no puede quedarse sin hacer nada. Pero yo encuentro que la mujer, ¿cierto? Es su cuerpo, es ella, y ella yo creo que tiene la decisión para decidir si sí o no. Pero yo encuentro que un hombre debe aportar. Un hombre, ¿cierto? No puede quedarse con los brazos cruzados, sino, obviamente, si tiene alguna pareja o algo, tiene que ser un aporte, ¿ya? Así que eso es lo que yo les puedo dar de mi parte. claro, eso es importante, de parte como del hombre hacia la mujer, sobre todo cuando hay un embarazo, es el apoyo y la fortaleza, porque cambia todo, po. Cambia la vida totalmente, la percepción de la vida también cambia. Ya uno si antes era valiente y hacía cosas temerarias, después piensa como 10.000 veces antes de hacer algo, ¿ya? Sobre todo si está a cargo de una persona pequeña, ¿no? Porque a uno no le puede pasar nada, porque dependen solamente de uno. Y lo que decía Mr. Jorge, de que claro, nuestra sociedad es bastante machista y hay otros que deciden por nosotras, ¿ya? No sé, hay leyes que deciden por nosotras, que lo hacen personas que nunca han estado embarazadas, ¿ya? Sobre todo hombres, y que se lo ha olvidado y que de repente ni siquiera han estado en el proceso de crecimiento de sus propios hijos, que tienen los hijos, ¿no?
Entonces, y que se los han criado, ¿ya? Sí, yo creo que nosotros tenemos el derecho a elegir. La mujer debe tener el derecho a elegir también que sí, que es lo que quiere, ¿verdad? Con su cuerpo, ¿ya? Que sea libre, que sea seguro y que sea gratuito. También yo creo que debe ser así. Hay familias, hay personas que no pueden, no deben tener hijos también, ¿ya? Pero no tomarlo como un método de control de natalidad, que es como mi mensaje, ¿ya? Debe ser libre, gratuito, debe ser seguro, ¿verdad? Pero no tomarlo como un método de control de natalidad, cada uno debe cuidar su cuerpo, ¿verdad? Hay muchas instancias, ya, por ejemplo, en los hospitales, los CEFAM no reparten, sino que si hay un control, ¿verdad? Con los médicos, con las matronas, se entregan gratuitamente los anticonceptivos, ya también se hacen implantes, ya que no solo existe ese DIU, sino que hay otros dispositivos que también son inyecciones, hay otros que son como un tubito que son intramusculares, ya que secretan hormonas todos los días, ¿verdad? Para no tomar pastillas. Y también está el anillo anticonceptivo. Entonces hay muchos métodos anticonceptivos seguros, ¿verdad? Antes de llegar a una decisión, ¿ya? Antes de llegar al aborto, ¿ya? Entonces lo principal, mi mensaje, mi consejo es cuidar nuestro cuerpo, saber qué es lo que queremos también en nuestra vida, ¿ya? Proyectarnos, igual no está mal que ustedes se proyecten, ya son jóvenes, ¿sí? Pueden tener una proyección más cercana ahora, pero también deben mirar en su futuro, en algún momento van a ser adultos, ¿ya? Ya, estoy mostrando la evaluación formativa, ¿cierto? Voy a ir leyendo las preguntas. ¿Cuál de los siguientes cambios puberales está presente en mujeres y ausentes en hombres? ¿Ya? Fíjense bien en los enunciados porque los que he visto en algunas respuestas que no se fijan bien y contestan mal, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes métodos de planificación familiar puede ser empleado para prevenir infecciones de transmisión sexual? Recuerden que yo hablé de las barreras, ¿ya? ¿Qué situación refleja una actitud de maternidad y paternidad responsable? ¿Cuál de los siguientes métodos de planificación familiar funciona a base de hormonas? Chicos, todas estas preguntas ustedes las pueden repasar en su libro también. ¿Por cuál método de planificación familiar podría optar un matrimonio que desea evitar el uso de dispositivos e intervenciones quirúrgicas? Sí, ustedes pueden ver. Fíjense, viene en el enunciado. ¿De dónde proviene el sangrado menstrual? ¿Qué evento ¿Qué evento con la reproducción ocurre en los oviductos? ¿Cuál de las siguientes opciones es una característica del ciclo reproductor femenino? Ahí estoy hablando del ciclo menstrual, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes caracteres sexuales secundarios se presenta exclusivamente en los hombres durante la pubertad? Método anticonceptivo elaborado a base de hormonas sintéticas que impide la ovulación y aumenta la consistencia del moco cervical. ¿A qué método de planificación familiar corresponde la definición anterior? ¿En qué etapa del ciclo menstrual se produce el desarrollo folicular y la maduración del ovocito? Ustedes lo tienen ahí en su libro. ¿Cómo actúan los espermicidas? Ya, está entre medio el nombre. Ya es que yo los puse ¿cómo se llama? De que fueran aleatorias las preguntas. Por eso está ahí. ¿Cuál de los siguientes eventos se verá afectado en la primera instancia ante una obstrucción de uno de los oviductos? ¿Cuál de los siguientes cambios físicos durante la pubertad ocurre tanto en hombres como en mujeres? En ambos, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a un método de control de natalidad natural? ¿Cuál de los siguientes métodos de planificación familiar es de barrera? ¿Qué cambios se producen a nivel uterino durante la fase preovulatoria del ciclo menstrual? ¿Cuál de los siguientes aspectos está relacionado con el respecto en las relaciones afectivas?
¿Cuál es la característica de los métodos de planificación familiar naturales? Y ahí está su correo electrónico. Aquí ver el correo por atrás, por abajo. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Todo lo que está aquí en la evaluación formativa está en su libro, por lo tanto, ustedes deben echarle por último una repasadita antes de contestar la prueba, ya antes de contestar el formulario. No está difícil, ¿cierto? Prácticamente es como de conocimiento general, ¿verdad? Y hay algunas cosas que son como bien específicas, pero la pueden revisar en su libro también, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Miss, aquí yo tengo dos consultas acá en el chat. Bueno, primero Joaquín pregunta, ¿cuándo el plazo máximo para enviarla o para hacerla? Ya, hoy día era el plazo, hoy día es el plazo, pero ya los puedo esperar hasta mañana, ya porque no los voy a revisar hoy día. Y la otra consulta, Miss, es que acá me mencionan que le hicieron, pero no lo comprendieron bien. ¿Pueden intentarlo nuevamente? Con otro correo, pero me avisan, ¿ya? Me avisan, no sé, por mismo por Classroom o me mandan un correo, Miss, soy tanto y lo intenté, pero me equivoqué mucho, voy a verlo de nuevo, volví a estudiar y lo hago con otro correo. Esas eran las consultas que tenía Miss. Ya, chicos, espero, ¿verdad?, que hayan comprendido, ¿verdad?, la clase, que les haya gustado, que hayan tomado información de todo lo que es esta formación del individuo humano, ¿verdad? Ser responsable es súper importante y apuntar principalmente, yo apunto con usted al autocuidado, ¿ya? Que es la clave, ¿verdad?, para tener una buena salud sexual, ¿verdad? Una forma de vivir la sexualidad también sana, ¿ya? Y, eh, y de que las relaciones personales, ¿verdad? Las relaciones con una pareja o con una persona que yo quiero, ¿verdad?, se base en el respeto y en el cariño, ¿ya? Eso es principalmente. Mister, no sé si usted quiere decir algo para terminar la clase. Entretenía clase, chicos, me gusta esta temática, es algo, cierto, que da para debate, cierto, para concluir, para escuchar también otras opiniones, cierto, pero lo importante, chiquillos, que llegamos, yo creo que llegamos a todos como a acuerdo de que debemos cuidarnos, cierto, debemos cuidarnos todos y todas, cierto, cuidarse, y el hombre, cierto, aportar eh, de que sea algo más, una sociedad más justa, ya para todos por igual, ¿ya? Eso yo le invito, chiquillos, a ustedes, ¿cierto? A los varones a hacer un aporte, ¿cierto? De alguna u otra manera nosotros podemos aportar, solamente ahí tenemos que ingeniarnos cómo podemos hacerlo, ¿ya? Pero obviamente siempre con respeto. Siempre querernos a las mujeres. Eso es la forma de que el hombre tiene que aportar. Querernos, ayudarnos. No quedarse mirando como pavo Sí, ahí. necesitamos ser un país más justo, ¿cierto, Sí. Miss? Necesitamos un país justo. Es una opinión personal, chiquillos, yo se lo digo de manera personal. ¿Ya? Pero yo le invito a eso a ustedes, a que tengan, ¿cierto?, su opinión, su crítica de diferentes temáticas, ¿cierto? Y conversar, de eso se trata. Y ustedes, yo tengo sobre toda esta temática, también me gustaría que la dieran a conocer, ¿ya? O por último que me escribiesen un correo, ¿ya? Y poder tomar este tema, ¿verdad? Conversarlo eh, y llegar, no sé, pues, a un fin o ver, porque yo les planteé mis argumentos, qué es lo que me pasa a mí como de forma como súper personal, como yendo como a la emoción más que nada, ¿ya? Pero quizá ustedes también están documentados y documentadas de otra manera, ¿ya? Y tienen otra forma de argumentar eh,
cuál es su opinión, pues si están a favor, en contra, o también tienen como dualidad que yo tengo, que es como extraña, pero dualidad al fin y al cabo, en mi opinión. Ya, nos vemos entonces la próxima clase, ahí me comentan cómo va su semana. La próxima clase no vamos a tener clases Zoom porque es feriado, ya es lunes 12, pero yo igual les voy a dejar tarea, ya, así que para la semana, para que estén atentos al Classroom y al blog del colegio, porque ahí va a estar todo, ¿ya? Nos vemos entonces, nos vemos el 23, creo. El No, 19, Miss. justo, el 19, sí. El 19 nos vemos entonces. Chao, chao chicos, que estén bien. Chao chicos, cuídense, que tengan una gran semana.